sino con el agua pura de la palabra de Dios. ¿Estamos al aire? ¿Y por qué? Ya déjalo al aire, pues. ¿Por dónde iba que me distrae con...? Sí, pero ¿qué cosa con el agua de la palabra? Todo. Ustedes saben que yo las introducciones no las preparo, eso va fluyendo, ¿verdad? Entonces el hermano Jorge me distrajo y yo perdí el hilo. ¿Ah? El roce está molestando. Ok. Vamos a entrar con otra introducción. No, mentira, la misma. Me gusta molestarlos a ustedes. Realmente, el lavamiento de pies ha sido muy mal interpretado. Porque cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, porque todas las cosas que Dios le dio a Moisés, y lo vamos a mirar, este no lo he encendido. La asistente no... Ok, gracias Jorge. Jesús utilizó el agua pura, el agua H2O. Recuerden que cuando Jesús estaba vivo, aún no había disponibilidad del Espíritu Santo. Y es importante que los pastores, los predicadores, enseñen, como está escrito en 2 a Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos toca enseñar. Útil para redarguir. Útil para corregir. Son las correcciones que a los ministros nos toca hacer. Útil para corregir y para instruir en la justicia de Dios. La finalidad o el efecto es que seamos perfeccionados. O sea, mi trabajo es perfeccionarlos a usted. No es nada fácil. Fin de perfeccionarlo para la obra del ministerio. Entonces, cada mensaje que le toca dar a un ministro, indefectiblemente, debe contener esos 4 ingredientes: la enseñanza, el redarguir, la corrección y las instrucciones. Porque la finalidad es perfeccionarlo ustedes y perfeccionarme yo. Yo quiero que usted tenga presente que el mismo evangelio que yo les predico a ustedes es el que yo tengo que poner en práctica. Yo no soy más que ustedes, sino que Dios me escogió para esto y me capacita, me prepara, y yo tengo que estar disponible para dejarme capacitar y hacer las cosas como Dios quiere. ¿Cómo sabemos cuáles son las cosas que Dios quiere? Las Escrituras. Todo está escrito. Dios inspiró. Entonces Jesús utilizó para lavar los pies el agua pura. Y le dijo a Pedro, porque Pedro, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? No entendía que era una figura, era una sombra de lo que iba a venir. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, lávame todo. Pedro, yo los lavé a ustedes ayer con la predicación. Ya ustedes están limpios con la palabra que les he hablado. Vamos a verlo ahí en el capítulo 9
de Juan. Nueve 11. Entonces, sigue bajando, Jorge. Sí, sobre el lavamiento. ¿Es el 11 o es el 13? Exacto. Ok. Ahí comenzamos bien. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Entonces, yo creo que el capítulo 11, ¿cierto? Sí. Es el capítulo 12 que era anterior, donde ya habla de él cuando estaba hablando de los discípulos. Yo lo estoy buscando aquí. Yo lo estoy buscando aquí. En el 12 no está. Hombre, en el 13, versículo 1. El 13, versículo 1. El hermano Ángel, que antes se sabía toda la cita. 13, ¿verdad? Pero dele duro. Antes de la fiesta de la Pascua, mira lo importante de eso. La Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? El corderito que mataban a las 3 de la tarde. Desde que salieron de Egipto fue instituida la Pascua, no la Santa Cena. No sé dónde sacaron eso. La Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, sabía que iba a morir. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Dale, Jorge, por favor. Y cuando cenaban, ¿qué cenaban? La Pascua, que debían comerla ¿a qué hora? A las 6, no, a las 3 de la tarde la preparaba. A las 6. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y sabiendo Jesús que él había salido de Dios y regresaba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Qué cenaban? ¿Y qué contenía la Pascua? El cordero, las hierbas amargas, los panes sin levadura y el vino. No era nada de jugo de uva, era vino. Era vino. Se quitó su manto y tomando la toalla se la amarró. Luego puso agua en una palangana. Usted entiende más palangana que lebrillo, ¿cierto? Y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos. ¿Con qué? Con el agua que puso en la palangana. Y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies a mí. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Viste? Y hay gente que ahora todavía no ha comprendido eso. Y cuando Jesús le dijo eso a Pedro, tenía razón, porque Pedro no tenía nada del Espíritu Santo. Más lo entenderás después. ¿Viste? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió, está bien, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo, Señor, no solo lava mis pies, lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todo. El capítulo 15, creo que es el versículo 3, siempre lo he utilizado. Sí, versículo 3. Dice, ya ustedes están limpios. ¿Con qué los limpió? ¿Con qué los limpió? Con la palabra. Eso todavía no han podido entenderlo. Ahora sigamos el capítulo 13. El versículo 12 del capítulo 13. El capítulo 13, el versículo 12. Así que después que Jesús les hubo lavado los pies, ¿con qué se los lavó? Con el agua. Tomó su manto. Ahora, ¿por qué Jesús podía lavar con su palabra? Porque recuerden que después que Él fue al bautismo, no el de Juan, por favor, al bautismo para iniciar su ministerio, recuerden, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. ¿Tendría Jesús algo de que arrepentirse? Y para perdón de pecado. Había que perdonarle pecado a Jesús. Dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, el problema, hermanos, es tratar de enseñar algo bajo un contexto de una mentalidad que le han metido a las personas. Y las personas, pues, se dejan enseñar y lo reciben. Pero ahí está la palabra, que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta. El apóstol Juan, en sus epístolas, dice que revisemos bien los espíritus, o sea, las palabras que nos predican, si son de Dios o si no son de Dios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, regresó a la mesa y les dijo, ¿ustedes saben lo que les he hecho? No sabían, ellos no sabían. Ustedes me llaman maestro y hoy todavía hay gente que no lo sabe, no lo entienden y a otros no les gusta. ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y me llaman señor. ¿Qué hace un maestro? Enseña. ¿Qué hace un señor? Manda, ordena. Y dicen bien, porque yo soy maestro y soy señor. Pues si yo, el señor, que doy mandamientos, y el maestro, que enseña, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Nosotros como iglesia, ¿qué agua utilizaríamos nosotros para lavarnos los pies? ¿Verdad? Ustedes lo saben. Entonces, el mensaje de hoy está titulado, no te mientas a ti mismo. Porque ustedes lo saben, pero se mienten a sí mismos. Ahí está el problema. Y miren que las enseñanzas anteriores nos ayudan a reforzarnos. Si yo, el Señor, los mandamientos y el maestro que enseño, he lavado los pies de ustedes, ustedes también les doy este mandamiento. Lávense los pies los unos a los otros. Y nos conviene que sea con la palabra. Porque usted no sabe cuando usted le quita los zapatos al hermano. Entonces es más fácil. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo no soy de protocolo ni de copiar nada. Persona que está a su lado. Y yo también te voy a lavar los pies a ti.
Y no con agua, sino con el agua pura de la palabra de Dios. ¿Qué tanto problema tiene eso? ¿Qué tanto problema tiene eso? Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Qué tanta dificultad tiene para entender esto? Entonces, revisando la enseñanza del miércoles, miremos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Siempre es bueno identificar quién es el que escribe, quién es el que habla, a quién le escribe, a quién le habla. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo. ¿A quién le escribe? A la iglesia, a los corintios, o a la iglesia en Corinto, Grecia. Una iglesia donde había gente que tenía tantas malas costumbres. Hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual ustedes también recibieron. Ustedes han recibido, ¿verdad? ¿Y han perseverado? Sí, han perseverado. ¿Tú has perseverado cuántos años con nosotros? Como 10 años. Gabriel, que llegó primero, ¿tienes como cuánto? Gabriel, tú llegaste como en el 2025, ¿no? Estamos en el 24. Te hice una, como dice Javi, era broma. Ajá, Aurora fue quien lo llevó a él. Así que ustedes tienen como 10. No, ustedes llegaron primero que... ustedes tienen como 25 años, ustedes tienen 22 años, que están recibiendo, ¿verdad? Y han perseverado. No se han ido. No se han ido, han perseverado. Pero hay un problema, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he hablado, son salvos. Si retienen la palabra que les he hablado, son salvos. Pastor, me voy para el infierno. Usted sabe que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Ángeles del diablo que viven como seres humanos, que eso la gente no lo entiende, no lo sabe, nunca lo ha escuchado. Viven en cuerpo. ¿Cuál fue el primer cuerpo donde un ángel caído vivió? Caín. Era hijo del diablo. ¿Lo engendró Adán? Según la carne lo engendró Adán. El espíritu con el que le dio vida a ese cuerpo, de ese niño que parió Eva, era el espíritu de un ángel caído. Y ellos han jugado como hombres. Y ese era el plan del Señor. Para poder destruirlos, poder juzgarlos y poder destruirlos. Por eso, el diablo y sus ángeles es el infierno. Pero los espíritus que Dios creó a su imagen, que viven como hombres, como mujeres, y han pecado, Dios no va a mandar un espíritu de él al infierno. Un espíritu que salió de él. Pero hay castigo. Hay castigo y no vamos a ahondar en eso porque se nos va el tiempo. 10:40. Ok. Entonces, hay un problema. Recibieron el Evangelio, han perseverado en él. ¿Cuál es el problema? No retienen. No retienen. Entonces, ¿de qué no son salvos? De toda la salvación que diariamente recibimos. Ayer yo para cumplirle a Abby, se inventa unas cosas, que vamos a la playa, invita a Guama y me llama Julito, mi hijo mayor, le dice, papá, ¿cuándo es que tú vas a pasar por Guama? Y yo,
No, pero si me dijeron a Juanma que se preparara, y, bueno, mira, yo tengo mi protocolo en la mañana, pero puedo pasar como a las 10. Y entonces llamé a Delma y llamamos donde Abigail. Bueno, fuimos. ¿A dónde quiero decirles esto? Acerca de la salvación. Ya Víctor, que vive en Puerto Colombia, sabe que por ahí donde yo conocía para bañarnos, eso están haciendo puras casetas en cemento, puras casas, pero no para vivir, sino, según me dijeron, para los vendedores de ahí. Y me di cuenta, sin querer, que había lo que hizo este tipo, la torre esa que está allá, Víctor, ¿cómo se llama? El Faro. Entonces fuimos a ver el Faro. Cuando vamos regresando, por la carrerita por donde yo subía y bajaba para llegar allí, pues yo no la encontraba. ¿Cuál será? Y me iba a meter por una y me di cuenta, no, esta no es, esta tiene pura arena. Entré una, yo vengo por mi acera, tengo mi direccional encendido, veo el espejo y no veo nada. Voy doblando, pero bien despacito, porque yo quería demorarme un rato porque no había playa y yo no quería ir a la playa ni nada. Ya habíamos estado y yo voy doblando y pasó una moto a una velocidad, pegadito a mí, o sea, por milímetros. Yo les dije, Dios me acaba de salvar. A la velocidad que llevaba ese tipo, tropieza el carro, quién sabe con quién se reventaba. Dios me acaba de salvar. Y así Dios nos salva diariamente de tantas cosas, de atracadores, de toda clase de mal. Pero reteniendo la palabra, para poder orar y meditar constantemente en la palabra. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón guardamos las palabras, por medio de la lectura, podemos orar con las mismas palabras de Dios, que son las palabras que tienen poder, no las oraciones inventadas, sino orar con las mismas palabras de Dios. Y pensar, meditar, imaginarnos lo que Dios nos ha prometido. Aquí, esta es una fábrica, es una industria. Aquí se fabrican las cosas invisibles, se convierten visibles aquí. Es real. Usted no ha leído en la Biblia que el temor, el que teme, eso le sucede. ¿Por qué le sucede? Porque tiene temor y está pensando constantemente en eso. En eso que piensa, eso sucede. Porque está fabricando. Cuando a usted le llega un pensamiento de temor, usted sabe que debe decir, llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cambia y comienza a pensar en bendiciones. Esta es la batalla de la fe. Es una batalla diaria. Nosotros, no sé si usted lo entiende, lo recibe, lo acepta. El corazón nuestro es un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. Idólatra. Tiene idolatría, es idólatra. Incrédulo, la incredulidad está en el corazón. Y lleno de inmundicias. Y en el capítulo 7, Jesús dice, todas estas inmundicias salen del corazón. Y son las que contaminan. Contaminan, porque cada vez que una persona te habla del sucio en el corazón y tú lo oyes, te contamina. Esto es la mejor profesión. Mis estudios de contaduría y administración no son nada comparables con esto. La mejor profesión. Y que no necesitamos ni un cartón de bachillerato para hacer esta profesión. Aquí Dios nos va enseñando, a mí me ha enseñado mucho.
Entonces, si tienen la palabra, son salvos. Todas las cosas que van a venir contra ellos y que Dios creó a su imagen y no quisieron conocer a Dios. No quisieron. Si retienen la palabra que les he hablado, son salvos. Y si no la retienen, en vano creyeron. En vano creyeron lo que creyeron al principio. Cuando ustedes llegaron, que estaban dispuestos a todo. Y ahora ya se han ido luyendo. Hebreos 3, versículos 5 y 6. Dígame. ¿A dónde será que me pongo yo esto? Por Dios. Felicidad, consígase unas otras pilas, a ver si de pronto es eso. Hay días que sí, hay días que no. Bueno, escuche esto. Mira el versículo 5. Y Moisés, a la verdad, ¿fue fiel? Sí, en toda la casa de Dios. ¿Por qué a Israel se le decía la casa de Dios? Porque Israel era el que llevaba el templo, el tabernáculo de un lado para otro, ¿verdad? Entonces Dios, cuando quería hablar, hablaba desde el tabernáculo, o sea que Dios iba ahí con ellos. Entonces Moisés, en la casa de Dios, fue fiel. Escucha, como siervo, como un servidor. Escucha esto y léelo bien. Para testimonio de qué? De lo que se iba a decir, es decir, de lo que hoy se dice, eso era las figuras y las sombras que Moisés hablaba, para dar testimonio de algo que se iba a decir. Cuando Pablo escribe esto, ya se están dando las cosas, y dice el versículo 6, pero Cristo, como hijo, fue fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Soy casa de Dios. Espérate. Sí, el sí condicional, por favor. Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza, nuestra pistis, nuestra fe, si la retenemos. Y nos gloriamos en eso que esperamos. Nos gloriamos en eso que esperamos. No solamente esperemos las riquezas físicas, esperemos también todas las cosas que nos vienen a nosotros, que somos los que vamos a heredar la tierra venidera. Pero para heredar la tierra venidera, las bienaventuranzas, ¿qué te dice? Bienaventurados los mansos. Porque los mansos heredaremos la tierra. O sea, la tierra que ya no va a estar contaminada como esta. Ya los hombres no tienen que preocuparse que el petróleo, que no, olvídate, eso de Dios ya ves. Cristo fue fiel como hijo sobre su propia casa. Porque nosotros somos casa de Cristo. Sí, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y nos gloriamos en lo que estamos esperando. Versículo 12. Miren, hermanos, Pablo diciéndole nada más y nada menos a sus paisanos, los hebreos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. ¿Dónde nace la incredulidad? En el corazón sucio. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso sucede. La gente se aburre de congregarse tanto tiempo. Se aburre. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe,
nuestra pistis del principio. Muchos comenzaron bien, pero después aflojan. ¿Usted sabe por qué la gente afloja? Porque no ve las promesas. ¿Y usted sabe por qué la gente no ve las promesas? Porque no hace la palabra de Dios. Entonces ahí nace la apostasía. Gente que creyeron. El apóstata fue uno que creyó, que tuvo fe y apostata de la fe. Comienza a retroceder. Ya llega el momento que hasta el pastor le cae mal. Oye, pero si el pastor predica lo mismo, pues si es una sola Biblia, brother. Es lo mismo. Y yo tengo que predicarle a la iglesia. Yo no le predico al pueblo de Israel, ni le predico al mundo. Yo no soy evangelista. Yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy ministro. Hechos, capítulo 13, versículo 44. Recuerde que el libro de Hechos es un libro que tiene muchas cosas que nos toca hacer y tiene muchas cosas que hicieron en ese tiempo que no se deben hacer. El siguiente día de reposo, versículo 44, se juntó, oído, casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Escucha, pero viendo los judíos, sistema religioso, los judíos, ¿qué vieron? La muchedumbre, dijeron, oye, este hombre Pablo, ¿cuánta gente? ¿Ah? ¿Se llenaron de qué? De celos. Como tenían celos, ¿qué hacían? Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. A Pablo es que le he revelado el evangelio de la gracia. Ellos, los judíos, estaban acostumbrados a vivir la ley de Moisés. Entonces viene un vino nuevo, viene una palabra para la iglesia, no para Israel. ¿Quién es la iglesia? Judíos y gentiles que crean en el trabajo y el sacrificio que hizo Jesús. Hay creyentes que no tienen claridad sobre esto. Blasfemaban. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase, primero que a los gentiles, la palabra de Dios. Ellos debían recibir la palabra primero. Pero, puesto que ustedes la desechan, escuche, y no se juzgan dignos de la vida eterna. O sea, al rechazar la palabra que Jesús les trae, ¿están qué? Rechazando la vida eterna. No se consideran ¿qué? Dignos. Cierra, Jorge, que voy a hablar un poquito de dignidad fuera de micrófono.